Hola, soy Darío Álvarez Clar. Me apasiona la relación entre educación e innovación. Y esto es Conversaciones en Red. La educación nos conecta. Transformar la educación a través de acuerdos, datos y campañas. Esto es lo que está logrando desde hace algunos años la ONG Argentinos por la Educación, un movimiento plural e independiente conformado por personas de distintos sectores de la sociedad. Datos para visibilizar el estado actual de la educación, acuerdos para generar diálogos entre los principales actores y campañas para potenciar la voz de la ciudadanía. Estos son los principales ejes del trabajo de Argentinos por la Educación, con quien hoy tenemos el placer de cerrar el año, dialogando con el director del observatorio, Víctor Bollmann. Soy Víctor Bollmann, soy el director del Observatorio de Argentinos por la Educación, soy economista, estudié economía en la Universidad de París, después hice una maestría en políticas públicas en Georgetown y obtuve mi doctorado en la Universidad de San Andrés. Muchas gracias, Víctor. Buenas tardes, gracias por recibirnos, vos en persona y vos en nombre de Argentinos, que la verdad que nos interesa llegar a nuevas personas que quizás no saben de qué se trata o quienes sí saben y los leen permanentemente, conocer un poco más. Pero pensando en aquellos que todavía hoy no lo tienen tan en claro, ¿nos contás brevemente qué es Argentinos por la Educación? Sí, Argentinos por la Educación busca ser un movimiento, es un espacio plural formado por un grupo de académicos, expertos en educación, incluso muchos han sido ministros de educación, de gobiernos provinciales, nacionales, de distintos espacios políticos, y con aportes privados, tanto de individuos como de empresas y empresarios, que permiten que podamos hacer tres grandes áreas. Una es el observatorio, el área de datos, que es por ahí el corazón, o más bien diría el cerebro, porque los economistas, si bien tenemos corazón, el cerebro nos guía un poco más. Pero bueno, es donde empezó Argentinos por la Educación, ¿no? Con la idea de crear el Observatorio de Argentinos por la Educación, en esta idea que uno de los fundadores siempre repite, que es lo que no se mide no se mejora. Entonces, teniendo en cuenta esa premisa, impulsamos políticas de transparencia para que cada vez se publiquen más y mejores datos en el ámbito educativo. Y con esos datos, que son públicos, siempre anonimizados, no permiten identificar las escuelas, etc., pero cuentan con todas las escuelas del país, producimos informes, que quizás lo más visible en lo que hacemos en el observatorio, que cada 2 semanas se publican, en general en un espectro muy grande de medios. Tratamos de cubrir en la medida de lo posible, tener una mirada federal desde los informes y que eso se replique con una cobertura mediática que represente eso, es decir, buscamos salir en medios de las 24 jurisdicciones del país y también en un espectro de medios bastante amplio, o sea, buscamos que siempre nuestros informes puedan salir, digamos, en los medios más, si querés, de centro-izquierda como de centro-derecha. Ese es el primer área de Argentinos por la Educación. En otro extremo tenemos el área de campañas. Ahí lo que se busca es, si en los informes buscamos tratar de hacer incidencia, digamos, de arriba hacia abajo con los medios y que eso llegue a los políticos y que eso traccione mejoras en el sistema educativo basadas en evidencia. En el caso de campañas se busca hacer por ahí de abajo hacia arriba una presión. Estamos haciendo una gira federal donde buscamos que con presión, digamos, durante la pandemia, con las familias y ahora también sumando organizaciones de base y estando en las diferentes provincias del país, estamos buscando que en el área de campañas, en este momento, los gobernadores e incluso el presidente de la nación impulsen políticas de alfabetización inicial, es decir, que los chicos de tercer grado puedan comprender lo que lean. Hoy en Argentina, 1 de cada 2 chicos no comprende lo que lee, según las pruebas de UNESCO, eso nos parece un dato terrible, y la campaña busca impulsar ese fin, o sea, lograr que más chicos comprendan lo que leen. Perdón, vale aclarar que esta campaña que vos mencionás, en un año como el que estamos, 2023, estamos terminando el 2023, fue un compromiso que ustedes impulsaron con los que eran candidatos. Ya se invitó a los candidatos a suscribir un compromiso si llegasen a la presidencia, ¿no? Exacto. Y eso me lleva al tercer punto de nuestra estrategia, o sea, la primera de datos, la otra de campañas, la tercera es la de relaciones gubernamentales, que es precisamente esto que contás. Tratamos de generar acuerdos políticos entre diferentes espacios de la política
para proporcionar algún espacio, digamos, común o algún acuerdo mínimo que sea común a diferentes espacios políticos para llevar adelante en Argentina una agenda de transformación educativa que no cambie cada vez que cambie el gobierno, sino que sea una apuesta de mediano a largo plazo. Ahí estamos trabajando mucho con los expertos que nos acompañan y tratando de generar acuerdos mínimos comunes entre diferentes espacios políticos. Una de las cosas que impulsamos, y ahí es una alianza fuerte, es un buen ejemplo de los compromisos porque muestra bastante bien cómo es nuestro programa, nuestra idea de incidencia. A partir de un dato que generamos en el área del observatorio, con las pruebas de UNESCO que muestran que 1 de cada 2 chicos en Argentina no comprende lo que lee, iniciamos una campaña que está muy cimentada en acuerdos políticos. Para lograr la firma de gobernadores, para lograr la firma de los principales precandidatos a presidente durante 2023, tuvimos que trabajar mucho en los acuerdos políticos para generar un compromiso que fuera interesante desde lo político y también nosotros poder construir esas relaciones con espacios más de izquierda y espacios, si querés, más de derecha, para impulsar que los precandidatos a presidente en ese momento se comprometieran y logramos que firmen Sergio Massa, Grabois, Horacio Larreta, Patricia Bullrich y Javier Milei. Y eso, antes incluso de saber el resultado de las elecciones, bueno, ya sabíamos que por primera vez en Argentina había un compromiso para impulsar el tema de la alfabetización inicial en 3 puntos. En reconocer que eso es un problema, en asignar recursos y tener un plan para poder implementar políticas y medirlo, y por último, para publicar esos resultados año a año y poder tener un monitoreo de esos avances. En todo lo que nos vas contando, Víctor, yo encuentro, además de conocer, leer, haber participado de eventos de ustedes y haber tenido posibilidad de acceder a distintos miembros de la organización, como 2 valores o como 2 características que encierran las acciones, ¿no? La primera tiene que ver con cuánto de lo que ustedes hacen como un organismo no gubernamental en realidad es política de Estado, ¿no? O sea, quizás a veces por la carencia de un Estado o de un gobierno, ¿no?, que le dé continuidad y regularidad a ciertas políticas, que le dé visibilidad, que piense en un ciudadano que en los próximos 20 o 30 años recién va a salir de un sistema educativo completo y poder darle continuidades, se está gestionando desde fuera del Estado, pero al mismo tiempo se está haciendo la voz de la ciudadanía, se está haciendo un garante. Digo, este doble rol, que es crear políticas, pero al mismo tiempo darle visibilidad, es poder, a través de los acuerdos, pero también a través de los datos duros, que son los únicos que nos permiten proyectarnos, y como decías antes, lo que se mide se puede mejorar, también darle visibilidad que aquello que se comprometió no se cumple, o que si uno está haciendo un dato y un análisis de qué pasa con el presupuesto nacional asignado a educación y hay un compromiso y esto disminuye, algo se va a ver afectado, ¿no? O sea, pareciera que es reflexión, es prevención, pero también es análisis de hacia dónde vamos. Digo, esto debería salir de los propios gobernantes y entre el cambio, los discursos que no se cumplen y muchas veces por urgencias aparece un actor objetivo, estudioso, analítico y prendiendo a veces alarmas, que es lo que a veces se hace en la difusión que ustedes hacen. Sí, ahí lo que buscamos en general, por ahí la palabra es incidir a través de cada uno de estas, de los datos, de las campañas y de los acuerdos. Lo que buscamos es incidir. Nosotros no estamos en un rol de gobierno, no gobernamos, no somos el poder ejecutivo ni mucho menos. Nacimos en el año 2017, han pasado, este es el 5º ministro de Educación, ahora secretario de Educación, digamos, pero porque cada cambio de ministro de Educación también implica vaivenes en la política educativa, ¿no? Aunque sea el mismo color político, trabajamos en la gestión de Bullrich, en la gestión de Finocchiaro, en la gestión de Trotta, en la gestión de Persic y ahora con Torrendel. Y nosotros siempre tuvimos esta vocación de incidir a través de datos, acuerdos y campañas en la política educativa, tratando, como decís vos, de prender algunas alarmas en los casos en los que varias cuestiones no se cumplen, pero también tratando de equilibrar con el vaso medio lleno cuando vemos que hay noticias positivas. Entonces, al mismo tiempo que hemos generado informes para mostrar, en Argentina tiene una ley de financiamiento educativo, entonces, que plantea, la ley es de 2006 y plantea un incremento gradual hasta lograr el 6% del Producto Interno Bruto destinado a educación. Eso se cumplió en el año 2015, que llegamos al 6,1%, y en un informe que publicamos mostrábamos que
la diferencia entre lo que efectivamente invertimos y lo que deberíamos haber invertido, porque algunos años invertimos el 5,8 en vez del 6, otros el 5,4 en vez del 6, otros el 4,9 en vez del 6. Cuando vamos sumando esas diferencias, encontramos que nos debemos más o menos un ejercicio entero de financiamiento educativo, los argentinos a los argentinos. En otras palabras, para poder saldar esa deuda educativa habría que invertir en un solo año, digamos, el 12% del producto para educación. La inversión prevista más la adeudada, ¿no? Más la deudada. Eso es más o menos la mitad de la deuda con el FMI. Y que tiene además otro componente, que es esa inversión no garantiza que los resultados se vean en lo inmediato, porque estamos hablando de personas y de procesos de aprendizaje y de incidencia en los aprendizajes de niños y jóvenes que no se va a ver, aunque uno triplicara automáticamente de un año al otro o se pusiera al día con las deudas, ¿no? No, es probablemente una condición necesaria, pero no suficiente, al mismo tiempo que pagar más tarde no es lo mismo que haber invertido en el momento oportuno, porque cuando el chico estaba en el nivel inicial y no tenía los recursos para ir, bueno, ahora ya pasaron muchos años de eso, entonces probablemente revertir esa situación hoy sea mucho más costoso. Por otro lado, también publicamos informes cuando viene bajando, por ejemplo, el abandono escolar en general en la secundaria, en todas las provincias, de manera bastante consistente desde hace algunos años, y eso también lo damos a conocer. Viene mejorando las políticas de nominalización de alumnos. Argentina no sabe qué chico está en cada escuela prácticamente. O sea, lo saben las escuelas porque tienen sus registros, pero el ministro de Educación de la Nación, el secretario de Educación de la Nación, no sabe qué escuela está abierta, cerrada cada día, y el DNI de cada uno de los alumnos, incluso si se pasa de una escuela a otra, si se pasa de una provincia a otra. No hay trazabilidad de los alumnos. No hay trazabilidad, exacto. Ni de su ubicación, ni de sus resultados, ni de sus logros, ni de sus necesidades, ¿no? Ni de sus condiciones socioeconómicas. Eso en algunas provincias, y cada vez más por suerte se está logrando, pero todavía no tenemos un sistema nacional, estamos cerca de lograrlo, pero todavía no tenemos, que permite esa trazabilidad. Esa, si querés, historia, para hacer paralelismo con la salud, historia clínica, pero sería una historia pedagógica de cada uno de los alumnos, que idealmente eso nos permitiría, por ejemplo, alertar a tiempo antes que un chico abandone, o planificar mejor la oferta de formación docente, porque si yo ya sé cómo viene, digamos, la tendencia de los alumnos y dónde están las migraciones y de qué escuelas van y de qué escuelas están saliendo los chicos, puedo empezar a prever temas de infraestructura, dónde tengo que construir aulas y dónde me faltan, temas de asignación de docentes, en fin, millones de temas del planeamiento educativo para el cual poder tener datos cada vez más desagregados nos permitiría ser más eficiente en el uso de los recursos y además llegar a tiempo y de manera oportuna para poder transformar la vida de esos chicos. Uh-huh. Sí, la asertividad en el uso de esos recursos tiene que ver, como decías antes, con los datos, ¿no? Porque uno tiene que, si alguien no lo sabe, por las dudas, por ahí es sobreabundancia de información, pero cuando hablamos de un presupuesto nacional para educación, estamos hablando que contempla todas las inversiones relativas a esto. Hablamos de infraestructura, hablamos de tecnología, hablamos de desarrollo profesional, hablamos de asistencia. Entonces digo, ¿cuánto de cada uno de ese 6%, si lo llegamos a cumplir, es asigno a cada cosa o qué cosas postergo o qué aspectos puedo no dedicarle tanto tiempo ahora o cuáles son más urgentes, ¿no? El dato siempre me encuadra en mis futuras políticas de por lo menos 5 años, quizás. Exacto. Incluso todavía más complejo en un país federal como el nuestro, donde ese 6% de recursos, digamos, del producto destinado a educación es compartido porque la educación es responsabilidad compartida entre la nación, entre la administración pública nacional y las 24 provincias, que en definitiva, si pensamos más o menos de ese 6%, 3/4, o sea, 75% es financiado por recursos provinciales y más o menos 25% por recursos nacionales. Con lo cual ahí también la complementariedad de recursos entre los diferentes niveles de gobierno también a veces puede llegar a verse afectada por los datos que se tienen para la asignación de esos recursos. Idealmente, al menos en términos normativos, los recursos que provienen del ámbito nacional, del Ministerio de Educación de la Nación, deberían tratar de compensar desigualdades que tenemos entre las provincias de Argentina, porque los chicos, independientemente de dónde nazcan, no deberían tener, en términos ideales, diferencias en el acceso al derecho a la educación, la calidad del servicio que reciben y la posibilidad de graduarse
digamos, en tiempo y forma del sistema educativo obligatorio. Sin embargo, sabemos que esas disparidades existen y Argentina hoy no solamente tiene niveles de aprendizaje bajos para los países de la región incluso, hoy países como Brasil, como Uruguay, como Perú, tienen puntajes en las pruebas estandarizadas que son más altos que la Argentina. La Argentina, además de tener puntajes bajos, tiene grandes brechas de desigualdad. Entonces, cómo disminuir esas brechas es uno de los desafíos muy grandes que tenemos. Si bien en el vaso medio lleno hemos logrado mejorar mucho la cobertura, en los últimos 20 años Argentina mejoró 20 puntos la cobertura en el nivel inicial, amplió la obligatoriedad del nivel inicial, que era 5 años y ahora es de 4 años, y quizás dentro de no tanto sea a partir de los 3. Amplió la cobertura en el nivel secundario, que también lo hizo obligatoria. Hoy la educación, desde el año 2006, la educación es obligatoria hasta el nivel secundario completo. Sin embargo, si bien logramos incluir una gran proporción de chicos al sistema educativo, hoy todavía tenemos grandes dificultades respecto a las trayectorias, o sea, que todos los chicos que ingresan a un nivel terminen en el tiempo esperado, y respecto a los aprendizajes, que es que todos esos chicos idealmente puedan egresar de la secundaria con los conocimientos mínimos necesarios para insertarse en el mercado laboral o para continuar estudios superiores en nivel universitario o no universitario. Con un país tan extenso, tan diverso, como bien decías, con una sociedad tan diversa en necesidades y posibilidades y demás, es donde estas políticas vuelven a tener sentido esa famosa frase que no son políticas de igualdad, sino de equidad, ¿no? O sea, no todos necesitan lo mismo, sino necesitan lo que les haga falta para llegar a un mismo punto, quizás por distintos caminos, quizás en distintos tiempos, y muchas veces sí compensando la carencia o la necesidad, sin que por esto entremos quizás en lo que yo llamo falsas dicotomías, ¿no? La escuela que en muchas épocas, y hoy muchas veces también lo tiene que hacer, tiene que asegurar el alimento, cuando en realidad quizás es el lugar donde dar de comer, pero no por eso dejar de enseñar, ¿no? O sea, que a veces es el lugar de encuentro, el lugar de atender las necesidades primarias, pero la educación también es una necesidad primaria, porque los costos o lo que nos embarga lo vamos a ver más adelante. Y ahí no hay tiempo de volver atrás. Y ahí me quedo en los datos que vos decías antes. ¿Hay alguna medición en nuestro país o a nivel internacional cuando uno compara números, y ustedes dan números que son contundentes, ¿no? 1 de cada 3 niños no comprende lo que lee, uno ve en matemática las grandes dificultades en la comprensión, y uno toma datos duros, y uno toma contextos comparativos con otros países? ¿Se puede medir, Víctor, cuál es el embargo que genera a ese niño o a esa niña esa carencia de aprendizajes hacia futuro? O sea, ¿cuáles son las trabas, las barreras que le estamos poniendo cuando esto no lo podemos saldar en su infancia o en su juventud? Bueno, nosotros empezamos al revés, porque empezamos mirando en algún punto cuántos chicos terminaban la secundaria en tiempo y forma. Esto es, cuántos chicos de cada 100 que arranca la primaria, cuántos terminan la secundaria en 12 años, 7 de primaria más 5 de secundaria, o 6 de primaria más 6 de secundaria, y con los conocimientos mínimos necesarios según las pruebas a aprender, que son las pruebas estandarizadas en Argentina. Ya sabíamos, por algunos informes anteriores, que más o menos la mitad de los que empezaba la secundaria terminaba la secundaria. También sabíamos, por otros informes, que alrededor del 30% de los chicos que terminaba la secundaria tenía los conocimientos mínimos de aprender, pero hasta ese momento nunca se habían cruzado ambas variables. Entonces lo que hicimos fue, usando datos públicos que compila el Ministerio de Educación de la Nación junto a todas las provincias, esto es del relevamiento anual y de las pruebas a aprender, estimar cuántos chicos tienen, digamos, las dos cosas: terminar en el tiempo justo y con los conocimientos mínimos en lengua y en matemática, no en una de las dos, en lengua y en matemática, sin sobredad. Y eso nos dio, el primer informe que hicimos, 16%. Y nos sorprendió mucho, y para mal, porque es un dato muy doloroso. Preocupante al menos, ¿no? Muy preocupante que de cada 100 chicos en Argentina, solo 16 terminen la escuela obligatoria en tiempo y forma. Este año lo repetimos, nos dio 13%, eso bajó, o sea, vamos hacia una tendencia que es peor, y eso es el dato nacional. Como decíamos recién, hay grandes disparidades entre las provincias. Entonces están las provincias más ricas,
pero que no llegan al 80 o al 90%. Las provincias más ricas tienen 30%, 25%, y las provincias más pobres tienen 5%. Y ahí nos preguntamos, bueno, pero ¿el problema no estará antes? Entonces fuimos a ver la primaria. Melina Furman, una de las referentes de Argentinos por Educación, cuando sacamos el informe de secundaria con Irene Kitt, nos preguntó, che, ¿y cómo dará la primaria? Y a nosotros el equipo que trabaja en el observatorio, Martín, Eugenia, Leire, nos parecía obvio que en la primaria estaba todo bien. No se hablaba tanto del problema de la primaria. Pero por las dudas probamos, porque somos curiosos y teníamos los datos. Y si Melina nos pregunta, ocupémonos. Y miramos los datos y 43 chicos terminan la primaria en tiempo y forma. Entonces, el problema no está, o sea, está en la secundaria, pero estaba antes. No nace en la secundaria, al menos. Claro, no solo ahí, porque si de cada 100 chicos que arrancan primer grado, solo 43 llega al final de la primaria en tiempo y forma, bueno, ya casi que, entre comillas, perdimos a la mitad. Es verdad que 92 llegan en el tiempo esperado, pero de esos 92, solo la mitad tiene buenos resultados en las pruebas de aprender. Y es muy difícil que los chicos que no tienen buenos resultados cuando terminan sexto grado, luego puedan tener una trayectoria fluida y con aprendizajes en la secundaria. Porque en la secundaria, bueno, muchos oyentes seguramente saben los cambios organizacionales en la secundaria, el pasar de menos profesores a más profesores, el cambio de la dinámica, el rol del estudiante cambia mucho, tener muchas más materias. En algunos casos la autonomía, chicos que por ahí deciden no ir a la escuela, no solo que no pueden ir, sino que algunos que deciden no ir. Digo, hay como realidades etarias y madurativas que inciden en todo esto también, ¿no? Exacto. Entonces ya lo que encontramos ahí fue, bueno, al final de la primaria ya hay un problema. Y después nos preguntamos, ¿y qué pasa antes? Y ahí encontramos los datos de UNESCO, de las pruebas de UNESCO que se tomaron antes de la pandemia, que mostraban que en tercer grado, muy temprano en la escolaridad, ahí hay 100% de los chicos en la escuela, en Argentina, en Perú, en Chile, en Brasil, en Uruguay, en Colombia. Argentina tenía 46% de los chicos por debajo del nivel mínimo, un porcentaje parecido al que tiene El Salvador. Y un porcentaje mucho más alto, para peor, digamos, mucho más alto que el que tiene Uruguay, Perú, Colombia. Chile no participó de esas pruebas, pero seguramente también tendría, dado los resultados de las pruebas PISA, tendría mucho mejores resultados que el resto de los países de América Latina. Y eso es un dato muy preocupante, porque en Argentina, que logramos ser pioneros en el siglo XX, escolarizando a todos los chicos en la escuela primaria, y con un modelo educativo de alta calidad y de alto impacto, ¿no? A nivel regional y como un modelo interesante que miraba el mundo. E incluso después, escolarizando en gran medida a los chicos en la secundaria y en el nivel inicial, no estamos pudiendo brindar al mismo tiempo inclusión y calidad. Y eso, por supuesto, es difícil para el futuro del país. Cuando miramos los números de la población en el mercado laboral, según tengan empleos más estables, una cantidad de horas de trabajo semanal parecido a un trabajo de tiempo completo, formal, etc., en general son los chicos más ricos del país y los chicos más pobres del país, cuando miramos en qué situación están, cuando están entre los 19 y los 25 años, bueno, muchos están terminando la secundaria todavía, muchos están trabajando, otros están sin trabajar y sin estudiar, mientras que en los deciles 8, 9, 10 la proporción de universitarios o de estudios superiores no universitarios predomina. Entonces eso también a futuro hace pensar que es probable que esas brechas que vemos desde muy temprano se sigan manteniendo a lo largo del tiempo. Pero incluso cuando miramos las brechas y miramos los datos del tercil socioeconómico más alto de Argentina, vemos que los resultados son bajos. Los puntajes de PISA, después podemos discutir si estamos de acuerdo o en desacuerdo con las pruebas PISA y eso dará para otro podcast probablemente. Pero con todas las limitaciones que tiene la prueba PISA y los recortes que hace, y tomemos eso, como decimos los economistas, asumamos que eso es cierto por un ratito. Cuando miramos esos puntajes, el 25% más rico de Argentina tiene puntajes similares al 25% más pobre de España. El 25% más rico de Argentina tiene puntajes parecidos al 25% más pobre de España. Sí, es un dato que revela
qué va a pasar con esos jóvenes en cuanto a sus propias habilidades y competencias para el mundo personal y del trabajo, ¿no? Sí, más en un mundo globalizado donde hoy no competimos los argentinos contra los argentinos, sino competís con todo el mercado global. En particular, también, digamos, en esa elite del 25% más rico que programa o que puede trabajar para el exterior. Si bien Argentina depende del momento, ¿no? Pero el dólar te puede hacer competitivo en términos de precios, bueno, en términos de habilidades, vemos que nos estamos quedando atrás. Y eso para el futuro del país también es preocupante. Sí, yo celebro que argentinos desde su nacimiento y con los 3 ejes u ocupaciones que vos describías al principio, esta doble cara de una moneda, ¿no? Los datos son preocupantes, a veces son escalofriantes, a veces nos preguntamos cómo llegamos hasta acá, pero lo que sí celebro es que estén los datos, porque me parece que si no, nos quedamos en el ámbito de las percepciones, de las opiniones y de las discusiones políticas buscando culpables. Y me parece que lo que tenemos que decir es el dato, duro, fuerte, desalentador, preocupante, nos tiene que llevar a hacer algo. Y ahí me lleva casi a la última pregunta, que es, vos hablabas de un concepto que me encanta, que es la incidir, ¿no? ¿Cómo hoy ustedes como organización ven que son, si bien la información es de libre acceso, para el que no lo conozca, en la página uno puede descargarse los informes, puede leer, puede mirar, además de entrar a una noticia que toma un dato, uno puede entrar profundamente a la investigación. La pregunta es, ¿cómo sienten ustedes que están incidiendo en actores que son fundamentales? Y enumero a los que gestionan políticas públicas, donde no solamente ser consultantes, sino hay pedido, hay levantada de mano, hay ayúdenme a interpretar esto. Y en el otro lugar de responsabilidad, los padres, las familias. Porque yo creo que, sobre todo después de la pandemia, el rol de la familia empezó a tener también otro espacio de actuación en el sistema educativo, en donde no solo era cumplir la obligación de que mi hijo o mi hija vaya a una escuela, si lo puedo hacer, sino entender qué pasa, cómo incide y qué cosas va a tener como consecuencias si ese sistema y lo que viva en ese sistema no es potente. Les diría, el que gestiona y el que educa, el que cría, ¿están interesados? ¿Se acercan a ustedes? Voy a contestarte al revés. Primero por los padres, madres. El año pasado, bueno, durante la pandemia trabajamos mucho con los padres y madres, en particular el área de campañas, movilización social que coordina Belén. Trabajamos mucho haciendo grupos con padres y madres en ese momento con la virtualidad y después incluso hicimos algún encuentro nacional virtual y luego un encuentro nacional presencial en Rosario con padres y madres de todo el país y con funcionarios no solamente de Santa Fe, sino de otras provincias, ministros de educación de Santa Fe, de Mendoza, de Entre Ríos, que vinieron a conversar con padres en ese momento. Así que tratamos siempre de generar y de apoyar también esa demanda que viene, si querés, más de demanda social de abajo hacia arriba, ¿no? Nos parece que es importante que la sociedad se preocupe por esto y en algún punto que al político, si bien vía los informes que salen por ahí en la tapa de un diario, etcétera, hace que los políticos efectivamente reaccionen. No queremos que esa reacción sea un espasmo y nada más, sino que lo interesante es que eso derive en políticas que sean sostenibles. Y eso muchas veces se sostiene porque hay una demanda social que demanda de manera consistente y constante a lo largo de un tiempo. Creemos que eso fue creciendo, la pandemia sin dudas ayudó. Por el lado de los políticos, bueno, cada vez que salimos con algún informe, más allá de los llamados, tweets, mensajes, etcétera, que aparecen, porque al haber también, 125 informes publicados, en algunas dimensiones, a algunas provincias les va mejor, a otras les va peor, en la dimensión siguiente a las que les iba, entre comillas, bien, después les va mal, con lo cual, con todas las provincias hemos tenido algún tipo de intercambio, siempre con la idea de que puedan mejorar sus políticas educativas. Incluso, por el caso de Entre Ríos, una vez por año publicamos un informe que muestra la cantidad de días previstos en los calendarios escolares. Argentina tiene una ley de 180 días de clase, luego por vía Consejo Federal eso se modificó a 190 días de clase. Más allá de la discusión de si es bueno contar días o contar horas, Argentina tiene esa norma y nos parecía interesante monitorearlo. Cuando nos pusimos a contar en los calendarios publicados, si en marzo, no al final del año, después de la interrupción de clases, en marzo, cuántos días previstos hay para el ciclo lectivo en cada una de las provincias, encontrábamos que en la mayoría no se cumplía
ni siquiera la previsión de 180 días de clase. Lo visibilizaron. Y no fueron pocos los gobiernos que a partir de esos informes se dieron cuenta. No es que lo hacían con maldad. Muchos por ahí nunca se habían puesto a contar la cantidad de días de clase que había. Cuando le descontás los feriados locales, cuando le descontás el día del maestro, que no hay clase, cuando le descontás a veces el día del censo, que no hay clase. Digamos, cuando empezás a tomar los feriados puente, etc. Y en buena medida, gracias a eso, varias provincias han modificado sus calendarios escolares. Por un caso creo que era Entre Ríos, que cambió una semana su calendario escolar. O sea, agregó 5 días hábiles de clase para todos los chicos de la provincia. Eso es un logro enorme. Por supuesto, es una condición necesaria. Eso no implica necesariamente que los chicos vayan a aprender muchísimo más, pero son pasos que vamos dando a partir de un informe, modificar un calendario escolar y darle a los chicos 5 días más de clase en un año, nos parece que es muy valioso. Lo mismo con informes que han mostrado o alertado sobre la posible baja en los presupuestos educativos. Cada vez que se presenta el anteproyecto de ley de presupuesto en el Congreso, nosotros elaboramos un informe tratando de analizar qué pasaría si el proyecto se aprueba tal como está. Y muchas veces eso implica una disminución de los recursos para el sector educativo. Varias veces hemos logrado que a partir de esos informes se genere debate en los medios, en el Congreso, en la política, y esa decisión tenga su deliberación y luego, afortunadamente en estos casos, cambie en pos de asignar mayores recursos al sistema educativo. Así que hay varios ejemplos, digamos, que a partir de informes que hemos publicado logramos dar pequeños pasos que se van acumulando hacia un mejor sistema educativo en Argentina. Lo celebro y como todo proceso de investigación o como todo diagnóstico, lo que permite es eso, ¿no? Si me encuentro con una buena noticia, ¿cómo hice hasta aquí para llegar hasta aquí y sostenerlo? Si me encuentro con una mala noticia, ¿qué hago para cambiarlo? Y creo que esta es la gran función y el gran valor que ha hecho que para muchas personas también entrara en la agenda de la ciudadanía la educación como un dato de construcción de ciudadanía, ¿no? O sea, es decir, la educación no es para las escuelas, la educación no es para el que tiene un niño chico, la educación no es para el ministro de Educación. La educación es una política de Estado, es una política de futuro. Usaste una frase que yo a veces uso, una comparación. Un niño o un joven puede estar en el sistema educativo, le pasan 4 presidentes, así que por lo menos 4 ministros, si no hay más cambios. Y si nosotros no pensamos que en el sistema tiene que haber alguna coherencia y algún objetivo de llegada, esto nos condiciona a cada uno de ellos, pero también como país. Y esto me lleva a mi última pregunta. Vos empezaste definiéndote y contando que sos economista, te dedicás específicamente a una mirada a la educación, pero ante todo sos un ciudadano argentino, que además tuviste la posibilidad de ser un ciudadano global del mundo. Para vos, Víctor, ¿cuál es el valor trascendente de la educación? Me parece que la educación es el medio por el cual podemos transformar la vida de los chicos y lograr que, sin importar el lugar donde el chico nazca, la familia, las condiciones de origen, la educación pueda torcer esos destinos y proveerle al chico algo distinto, mejor, que permita torcer el destino de su vida hacia un momento, digamos, donde pueda elegir libremente qué quiere ser con las herramientas que el sistema educativo, por supuesto su familia y su contexto le han dado, pero con un sistema educativo que sobre todo fortalezca esos conocimientos, esas relaciones humanas con otros niños y adolescentes, con otros adultos, y que lo convierta en un ciudadano pleno para una sociedad que esperemos que en Argentina sea cada vez más próspera. Quiero agradecerte enormemente primero el tiempo, tu claridad y a través tuyo a todos los equipos de Argentinos por la Educación, porque realmente creo que son un actor fundamental para pensar que no nos arrepintamos dentro de 30 años de lo que no hicimos. Ponerle luz, darnos datos y generar que realmente sea la educación el gran transformador social, como al menos a mi modo de ver es el único traccionador social y el gran transformador de vidas. Coincido con tu apreciación de recién. Agradezco tu tiempo, tus ganas y también tu profesionalismo para hacer accesible a esta variedad de personas que nos pueden escuchar algo que nadie puede estar ajeno. Gracias, Víctor. Gracias, Darío. Un placer estar acá. Esto fue Conversaciones en Red. La educación nos conecta. Si te interesó,
puedes seguirnos en Spotify para enterarte de las novedades de los próximos episodios. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, @reditinere, para compartirnos tu opinión y seguir conversando.